Ahí estamos. ¿Hay alguien más? ¿Algún compañerito? No, no está. Entonces a medida que vayan llegando, los voy incorporando. Bueno, chicos, hoy lo que vamos a ver son funciones compuestas y homogéneas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, como siempre, siguiendo ese criterio inductivo. Vamos a empezar recordando que era una función compuesta para una variable independiente y qué regla aplicaban o qué procedimiento aplicaban para derivar esa función compuesta. ¿Estamos? Bueno, acá dice, el punto 1, funciones compuestas, derivación. Apartado A es la revisión de la regla de la cadena para funciones de una variable, que era lo que yo les decía. Entonces yo me voy a apartar para acá un ratito como para explicarle lo que dice ahí. Si nosotros tenemos una función igual a seno de x, ¿sí? El argumento de esa función, ¿quién es? A ver. Si digo igual a seno de x, ¿quién es el argumento de esa función? Seno de x. X. El argumento es x. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Entonces, vamos a escribirla mejor acá. Igual a seno de x. El argumento es x. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo igual al seno del logaritmo neperiano de x? Esto estoy recordando de análisis matemático 1. Ahí claramente estamos viendo que el argumento de esta función no es x, sino que es una función de x. Y esto es una función compuesta. ¿Estamos? Bien, esta función compuesta resulta de componer, en este ejemplito sencillo que yo le estoy dando, resulta de componer las siguientes funciones. U igual al logaritmo neperiano de x. Entonces vamos a tener que y va a ser igual al seno de u. ¿Sí? En forma general, ¿qué es lo que decimos nosotros? Tenemos una y igual a f de u. Pero la variable u no es independiente, es una función de la variable x. O sea, la u es una g de x. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, componiéndolas las dos funciones a la f y la g, tenemos lo siguiente, que y va a ser igual a f de u, pero u es una función de x, perdón. La u es una función de x, entonces una g de x. Entonces, ¿qué tenemos? Una función compuesta de la variable x a través de esta función u. Bien. Acá cobra mucha importancia el análisis de las variables, ¿sí? No en una variable, en varias variables, perdón. Entonces, esta función, para que esta función compuesta, análisis matemático 1, esté definida, ¿qué es lo que tenía que pasar? A ver, ¿se acuerdan eso de análisis matemático 1? El dominio de g de x tiene que ser igual o más chico que el de f. No. Primero hablo de la existencia de la función compuesta. Para que esta función compuesta exista, g de x debe existir y f de g de x debe existir, ¿sí? Ahora, el dominio, como me lo decían ustedes, va a ser el conjunto de los x que pertenece al dominio de g, tal que los g de x están en el dominio de f. Es una función compuesta. Bien. Ahora, para una variable no tiene tanta importancia el diagrama de variable, pero sí lo va a tener para funciones de varias variables. Por eso yo lo voy a hacer ahora. En realidad, ¿cuáles son las variables o las funciones que entran en juego acá? Y está en términos de la variable u. ¿Lo ven? Porque dice y, bueno, acá, y igual a un f de u. Y depende de u. A ver, hay más compañeritos acá. Ahí está. Y depende de u, y a su vez u está dependiendo de la variable x, o sea, hay que hacer el diagrama de las variables. ¿Estamos? Bien. Ahora, para derivar esta función compuesta, ¿qué técnica aplicaban? A ver. ¿Qué aplicaban para derivar una función compuesta? La regla, ¿cómo se llamaba? La cadena. Regla de la cadena. ¿Sí? Para derivarla, aplican la regla de la cadena. Y entonces, esto es la derivación de la función compuesta. ¿Se entiende lo que digo, no?
Estoy simplemente refrescando el concepto de análisis matemático 1 porque es lo que voy a generalizar ahora. Bien, para eso me sirve también este diagrama de las variables. Entonces la regla de la cadena, ¿qué decía? Que I' con la notación de Leibniz, o vamos primero con la... Sí, puedo poner con la notación de Leibniz, vamos a decir, la derivada, vamos a cambiar el color, a ver, tengo otro compañerito, ahí, a ver, un minutito, voy a cambiar el color. Con la notación de Leibniz vamos a decir la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de y respecto de la variable u por la derivada de u respecto de la variable x. Esa es la notación de Leibniz, bien digo. Notación de Leibniz. Bien, y con la notación de Lagrange, que como generalmente lo han visto, van a decir que I' va a ser igual a F' de su argumento por la derivada del argumento respecto de X. Y esta es la notación de Lagrange. ¿Sí? Entonces, fíjense en Lagrange. Fíjense con la notación de Leibniz. La derivada de y respecto de x va a ser igual al producto de la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Para ese ejemplito sencillo que yo les he dado, y igual al seno del logaritmo neperiano de x, fíjense, y' va a ser, ¿cómo se deriva una función compuesta? A ver, se deriva primero de la función más externa a la interna. Entonces la derivada del seno es... El coseno, profe. Coseno de su coseno argumento. Del logaritmo neperiano de x. Eso, y por la derivada del argumento, que es 1 sobre x. Bueno, esto que aparece coseno del logaritmo de x, la derivada de y respecto de u, porque en realidad, haciendo el cambio de variable, va a ser coseno de u, pero u es logaritmo de x, y por la derivada de u respecto de x, que es 1 sobre x. ¿Sí? Que uno directamente no hace el cambio de variable, sino lo va derivando. ¿Estamos? Eso es en una variable. Pero bueno, ahora cuando entren funciones de 2, 3 y n variables, ya el diagrama este de variables va a entrar mucho, va a tener mucha fuerza ahora. ¿Sí? Fíjense, acá aparece el producto de dos derivadas, porque hay dos funciones componentes. ¿Sí? Por eso aparece la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Y aparecerá el producto de tantas derivadas de acuerdo a las funciones componentes que tengamos. Acá, en el ejemplito que yo le he dado, he puesto 2. El hecho es que para derivar estas funciones compuestas aplicamos la regla de la cadena. ¿Sí? Ufa, de vuelta. Aplicamos la regla de la cadena. Bien, vamos a ver si me va a desplazar un rato esto hasta que deje de procesar, debe ser. Bueno, eso es lo que explica acá esta introducción. ¿Estamos, chicos? Acá también vamos a usar esta notación de función compuesta. Bueno, acá en una variable, no tanto en n variable, pero la f esta, la han visto así ustedes, como f compuesta con g. ¿Sí? Hay dos funciones componentes. Bueno, lo que vamos a hacer ahora para funciones de varias variables es generalizar y pasar a funciones compuestas de más de una variable independiente. Esto, en definitiva, es una función compuesta de una variable independiente. Entonces, y es una función compuesta de x a través de la variable u, que vendría a ser la g de x. Pero en definitiva una función compuesta de una variable independiente, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es generalizar y pasar a funciones compuestas de más de una variable independiente. Entonces, y también vamos a ver cuál es la versión de la regla de la cadena. Por supuesto, esta versión de la regla de la cadena, esta o esta, es para este caso particular de función compuesta. Habrá tantas versiones como composiciones hagamos de funciones, ¿se entiende? Para funciones de varias variables va a pasar lo mismo. Entonces ahora pasamos a la versión de la regla de la cadena para versiones de más de una variable independiente.
Bien, ¿qué dice este párrafo? Consideremos una función de 3 variables definida por la ecuación z igual a f de v y w, donde u, v y w no son independientes, son funciones de las variables x e y. Entonces, para el caso B, que acá, como para tener un ordencito, este es el caso A, que dice la bibliografía. Y ahora en el caso B, que es cuando ya pasamos, la generalizamos. Entonces dice, partimos de una f que va a depender de 3 variables, ¿sí? Z igual a f de v y w. Por supuesto que vamos a demostrar la versión de la regla de la cadena para ese caso particular, y luego lo vamos a generalizar, ¿no? Entonces, ¿qué dice la teoría? Que v y w no son independientes. U depende de las variables x e y, v depende de las variables x e y, y w depende de las variables x e y. Entonces dice la teoría que en estas condiciones z es una función compuesta de las variables x e y a través de las variables v y w. Así como acá, en el caso sencillo, ¿qué decíamos? Y es una función compuesta de x a través de la variable u. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que esta z que estamos poniendo acá ahora, vamos a otro color, esta z va a ser función de la variable u, pero u no es independiente, depende de x e y. Función de la b, pero la b no es independiente, depende de x e y de la w, y w depende de x e y. O sea, estamos ante un caso de una función compuesta de las únicas variables independientes x e y a través de las variables u, v y w. Así como en el caso sencillo de una variable, hemos dicho que y es una función compuesta de x a través de esta función que es la función u, o la variable u. ¿Estamos? Bueno, eso es una función compuesta. Bien, ¿qué es lo que dice acá? ¿Ven? Z es una función compuesta de las variables x e y a través de las variables u, v y w. Ahora, para visualizar esta dependencia funcional de estas variables, resulta muy sencillo hacer el diagrama de la variable. Este era el diagrama de la variable para el caso anterior de una variable que yo les decía, que ahora toma fuerza hacer el diagrama de variable. Ahora, para este caso particular, de esta composición particular, el diagrama de las variables es el que está acá. Entonces, el diagrama de las variables, ¿sí? Que ahí el libro le dice diagrama árbol, ¿sí? El diagrama árbol de las variables. Y es simplemente para visualizar esa dependencia funcional y además para que nos resulte sencillo luego la aplicación de las reglas de la cadena. Bueno, el hecho es que esta función z, ¿sí?, está dependiendo de las variables u, v y w. Y a su vez u depende de x de y, v depende de x de y, w depende de x. Bueno, yo lo voy a volver a hacer acá para que quede clarito. Tenemos la variable z, o la función z, depende de las variables u, de la variable v y de la variable w. Es lo que dice acá, ¿lo ven? Z depende de u, de v y de w. Pero u, v y w no son independientes, sino que dependen de la variable x e y. Entonces acá colocamos x y colocamos y. Entonces de u sale una flecha x, sale una flecha y. V depende de x y depende de y, y w depende de x y depende de y. Y ese es el diagrama de las variables. Bien, en este diagrama nosotros identificamos, así como en este caso, este y es variable dependiente, u variable intermedia y x variable independiente. En este juego de variables, hasta que termine de procesar, ¿qué es lo que tenemos ahora? Z, esta z es la variable dependiente. ¿Sí? Estas que están acá
lo que pone así, las tres, me refiero, V y W, son las variables intermedias. Intermedias. Ufa. Son las variables intermedias. ¿Se entiende, chicos? Y estas que están acá, estas dos, a ver, no sé cómo lo voy a marcar, no se confundan. Y estas dos que están acá, lo pone así, ¿sí? Son las variables independientes. ¿Se entiende? Entonces, Z es variable dependiente, V y W son las variables intermedias, y X y Y son las variables independientes. Esa es la función. Bueno, lo que hacemos ahora es demostrar la versión de las reglas de la cadena para ese caso particular de composición de funciones. Por supuesto que va a haber tantas versiones como composiciones hagamos de las reglas de la cadena, de las funciones compuestas. ¿Sí? Nosotros desarrollamos un teorema para mostrar la versión de la regla de la cadena para esa composición. Y acá está. Bueno, ¿qué dice el enunciado es un teorema, el de la regla de la cadena? Sea f una función definida por z igual a f de v y w, con u, que es una u de xy, b es una b de xy, y w una w de xy. Supongamos que en P0, x0 y sub 0, existen las derivadas parciales. U respecto de x, u respecto de y. La b respecto de x, la b respecto de y, y la w respecto de x, w respecto de y. ¿Sí? O sea, que en el punto P0 existen las derivadas parciales, las dos derivadas parciales de cada una de estas funciones, de la u, b y w. ¿Estamos? Y que la función f admite en el entorno del punto u sub 0, b sub 0 y w0 las derivadas parciales continuas, fu, fb y fdw. Esas son las hipótesis. O sea, partimos de la función z igual a f de v y w, donde las variables v y w no son independientes, dependen de las variables x y y. Y aquí viene la hipótesis. Supongamos que en P0 existen todas estas derivadas parciales y que la función f esta admite las tres derivadas esta, fu, fb y fw, son continuas en el entorno del punto u sub 0, b sub 0 y w0. Este punto es el correspondiente punto del P0 a través de las funciones u, v y w. ¿Estamos? Bueno, entonces, y la versión de la regla de la cadena dice lo siguiente. Z respecto de x va a ser igual a f de u por u respecto de x, más todo evaluado en el P0, ¿no? F de b por b respecto de x, evaluado en el P0, más f de w por w de x, evaluado en el P0. La z de y, f de u por u de y, más f de b por b de y, y más f de w por w. Esa fórmula, fíjense en qué sencilla que sale cuando uno tiene el diagrama de las variables. Lo que hace acá es ver los caminos que llevan de la variable z a la variable independiente x. ¿Sí? Entonces, a ver, para que se den cuenta que esto no es necesario que se aprendan de memoria, esto. Entonces, queremos ir de z a la variable x, a esta. Entonces recorremos todos los caminos que van de z a x, ¿lo ven? Entonces tenemos z respecto de u por u respecto de x. Ahí voy al comienzo, más z respecto de b por b de x. Y ahí vuelvo al comienzo, z de w por w de x. Hay tres caminos que llevan de z a x. El primer camino va a tener dos flechas, el segundo camino dos flechas y el tercer camino dos flechas. ¿Estamos? Si quiero z de y, ¿cuántos caminos nos llevan de z a y? Entonces los caminos de z a y, ahora quiero ir la otra derivada parcial, y también son tres caminos. Vamos a hacer
Z respecto de U por U respecto de I. Y ahí voy al comienzo, más Z de B por B de I, y voy al comienzo, Z de W por W de I. ¿Estamos? Bueno, como siempre, yo les voy a pedir que enuncien las hipótesis y las tesis del teorema, ¿sí? En las hipótesis, en P0, existen estas 6 derivadas parciales. U respecto de X, U de I, B de X, B de I, W de X, W de I. Y además, en el entorno de este punto, la función f admite de las derivadas parciales continuas. FU, FB y FW, y lo que queremos probar son las dos formas. ¿Sí? Vamos con la demostración. Acá está todo desarrollado. Yo simplemente les voy a ir explicando acá, al costado, al lado derecho de la imagen esta, esto que está todo explicado acá, ¿no? Bueno, entonces, la demostración de la fórmula 1. Voy a ir siguiéndolo paso a paso. Acuérdense en que siempre se les va a pedir hipótesis, tesis y van a la demostración. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en la demostración? Como dice acá, en la demostración, partimos de la función z igual a f de u, v, w, sea, dice, z igual a f de u, v y w. ¿Estamos todos ahí? ¿Existen, chicos, todavía? ¿No se han ido? Sí, profe. Bueno. Sí, profe, aquí estamos. ¿Me van siguiendo? Profesora. Sí, profe. Decía, la parte teórica vamos. Sí, profe, sí se entiende. Pero creo que No se preocupen en la regla, que ya va a salir solita después la regla, ya lo van a ver. Pero el diagrama de la variable es fundamental para que la regla salga, ¿no? Esta es la demostración de la regla, ¿sí? ¿Qué dice la teoría? Que U depende de las variables X e Y, V depende de las variables X e Y, y el W depende de la variable X e Y. ¿Estamos hasta ahí todos? Bien. O sea, ¿qué dice la teoría? Z es una F de U, pero U depende de X e Y, V depende de X e Y, y W depende de las variables X e Y. O sea, estamos con una función compuesta de las variables X e Y a través de las variables U, V y W. ¿Estamos? Donde el diagrama de la variable ya lo tenemos acá. ¿Sí? Ahí o acá en el documento. Bien. Ahora viene el otro razonamiento. Por definición de derivada parcial, 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 ¿qué es lo que tenemos? A ver, dícteme qué es lo que decía, cómo es la definición de la derivada parcial. A ver, derivada de z respecto de x evaluada en el P0 va a ser igual a ¿qué? A ver, la definición, ¿no? Límite, en términos de límite, la definición es siempre con límite. Sería el límite. El límite Bien. de delta de x sería, profe, cuando tiende a 0. Sí. ¿De? Que sería de x Delta. más delta de x. No. Perdón. Ya en términos del incremento, así con notación del incremento parcial, esa es la que necesito. Va a ser delta sub x de z0, porque está particularizada, sobre, ¿está bien? Esto es lo que vos me estabas diciendo, f de x0 más delta, cuando yo en esta notación la necesito. ¿Estamos, Sí, chicos? perdón, no me acordaba de esa notación. No, está bien, notación del incremento parcial. Esa es la que necesito ahora. Bien, ¿en qué consiste esta demostración? Esta demostración consiste en, primero, determinar quién es el incremento parcial de la función respecto de x, pero donde esa función z es una función compuesta, es esto. Luego lo vamos a dividir por delta de x y por último le vamos a tomar el límite, ¿sí? Para llegar a la derivada parcial z respecto de x. Bien, ahora queremos calcular el incremento parcial respecto de x. Ese incremento parcial, la función z, podemos decir, varía de manera indirecta
cuando X se le da un incremento, porque si es incremento parcial, a ver si recuerdan el concepto, incremento parcial de una función respecto de X, esta es una función de dos variables, eso significa que se incrementa una sola variable. Como estoy hablando de incremento parcial respecto de X, es la variable X. ¿Estamos? Cuando Y permanece constante. Ahora, la particularidad que tiene esta función, que es una función compuesta. Entonces quiero calcularle el incremento parcial respecto de X de esa función compuesta, ¿sí? Y ver qué es lo que nos da. Bien, entonces, y era lo que yo les decía, acá la variación de z o la variación de la función, o varía de forma indirecta a través de la variable v y w, cuando a la variable independiente x le damos un incremento en delta de x. Esa es la idea. Bueno, empecemos considerando ese incremento parcial. Entonces decimos, el delta sub x de z0 va a ser igual. Como decía el compañero recién, es la variación de la función cuando se incrementa una sola variable, que es la variable x. Pero nada más que la función z es esto. Entonces ese incremento parcial va a ser f de u, donde dice x, ahí lo incremento. x0 más delta de x y sub 0. V, donde dice B, el X lo incrementamos, X0 más delta de X y sub 0. Y el W va a ser ahora X0 más delta de X y sub 0. Ese es el valor de la función en el punto incrementado, incrementó parcialmente, menos F en el punto sin incrementar. Entonces acá va a quedar F de... Estábamos acá, f de u de x0 y 0, b en x0 y 0, y w en x0 y 0. ¿Sí? Fíjense en que únicamente ha incrementado x, por eso es incremento parcial, pero es una función compuesta. Bien. Ahora, consideramos los incrementos de las funciones u, v y w con respecto a la variable x. Viene el otro concepto. Entonces, considerando, vamos a cambiar el color, considerando los incrementos parciales con respecto a x de las funciones u, v y w. Acuérdense que u es esto, v es esto y w es esto. Entonces acá estos incrementos parciales van a dar delta sub x de u va a ser igual a u de x0 más delta de x y sub 0 menos u en x0 y 0. Se incrementa nada más que una sola variable, porque son parciales respecto de x. El otro incremento, delta sub y de b, va a ser b en el punto x0 más delta de x y sub 0, menos b en x0 y 0. Y el otro incremento es delta sub, perdón, no es delta sub y, es delta sub x. Disculpen, este es delta sub x. Y esta va a ser delta sub x de w, que va a ser w de x0 más delta de x y sub 0 menos w de x0 y 0. Son los incrementos parciales de las funciones u, v y w, y son parciales respecto de x. Bueno, lo que viene ahora es de cada una de estas expresiones, esto le llamábamos, acá en la teoría para hacer exactamente, el número 3. Esto lo hemos llamado
Le llama 3 en la teoría, porque después tenemos que referenciar. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? De cada uno de estos incrementos parciales, ahora vamos a despejar el siguiente término. Entonces ahora vamos a despejar este de acá y este de acá. Ahora, fíjense, en U en el punto, ya voy haciendo varios pasos en uno, ¿no? Cuando particularizamos para el punto P0, que es X0 y 0, U en X0 y 0, esto va a dar el U sub 0. B en X0 y 0, esto va a dar B sub 0, y W en X0 y 0 va a dar W0. Entonces este va a ser U sub 0, este es B sub 0, y este es W0. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, vamos a despejar este primer término y ya lo voy a escribir acomodado, ¿no? Para que no escribamos tanto. Entonces tengo U en X0 más delta de X y sub 0 va a ser igual a U sub 0, que lo expreso en el primer miembro, más delta sub X de U. Este otro término, B en X0 más delta de X y sub 0, va a ser igual a B sub 0 más delta sub X de B. Y en este otro caso, W de X0 más delta de X y sub 0 va a ser igual a W0 más delta sub X de W. Y esto creo que le llama la teoría 4, 5 y 6. ¿Estamos hasta ahí lo que hice en ese paso? En la teoría Sí. creo que esos son 2 pasos, está desarrollado en 2 pasos. Bueno, yo he hecho 2 pasos en uno para no escribir tanto. ¿Estamos? Esta expresión U en X0 y 0 es U sub 0. B en X0 y 0 es B sub 0, y W en X0 y 0 es W0, por esto, porque la función U es esto. ¿Sí? Entonces, de esta primera igualdad, despejo este término, despejo este, y ya lo escribo ordenado. Bien. ¿Qué es lo que estaría acá? ¿Lo ven? ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a reemplazar 4, 5 y 6, a lo que le hemos llamado es 4, 5 y 6, acá, en 3. ¿Sí? ¿Qué significa? U en X0 más delta de X sub 0 lo voy a reemplazar acá. Ahí, y voy a poner U sub 0 más delta sub X de U. Acá voy a colocar B sub 0 más delta X de B, o sea, por esto. Y acá voy a reemplazar este por esto. Eso es lo que viene ahora. Entonces ese es el otro razonamiento. Entonces ahora cambio la letra y pongo, reemplazando 4, 5 y 6 en 3, reemplazando 4, 5 y 6 en 3, tenemos lo siguiente. Delta sub X de Z0 va a ser igual a F de, era lo que yo les decía. El primer término, vamos a correr un poquitito para que se vea, es esto, U0 más delta sub X de U. Entonces esto va a ser U0 más delta sub X de U. El otro término, este, B en X0 más delta de X0, es esto que está acá. Entonces escribo B0 más delta sub X de B, y el último será W0 más delta sub X de W. Bien. Ahora, viene el otro razonamiento. En términos de las variables U, V y W, el segundo miembro resulta ser, no, y acá me he comido algo, tan lindo que me comí menos, me falta algo, menos F de, fíjense, esta parte. Acá hemos dicho, fíjense que esto es U0, esto es V0 y esto es W0. ¿Sí? Entonces, U0, V0 y W0. ¿Sí? Bien.
¿Me siguen, chicos, hasta ahí todo lo que he hecho? Sí, profesora. Bueno, ahora yo les pregunto, en términos de las variables v y w, el segundo miembro resulta ser un incremento, pero míralo ahora con respecto a las variables v y w. ¿Qué tipo de incremento es ese? Es el valor que toma esta función en este punto, y por lo que yo veo las tres variables están incrementadas, menos el valor que toma la función en el punto U0, B0, W0. ¿Cómo se llama ese incremento? ¿Cómo se llama ese incremento? Cuando se incrementan todas las variables, no tan solo una. Ese es el incremento total. Total de la función. Total de la función. Mirándolo con respecto a las variables v y w, eso es el incremento total. Resulta ser que por hipótesis, las funciones derivadas parciales eran continuas, ¿se acuerdan? Acá. FU, FB y FW son continuas en el entorno de ese punto. Entonces, como esto resulta ser el incremento total de una función de tres variables, y por hipótesis las funciones FU, las funciones derivadas parciales, f respecto de u, f respecto de b y f respecto de w son continuas, podemos aplicar el teorema del valor medio para funciones de tres variables. Entonces voy a ir aplicando, es el otro razonamiento, aplicando el teorema del valor medio aplicando el teorema del valor medio del cálculo diferencial, para funciones de tres variables, ¿sí? Acuérdense ahí que tanto FU como FB y F respecto de W son continuas. Hemos dicho continuas en el entorno del punto U0, B0, W0. Entonces, y el segundo miembro es el incremento total de una función de tres variables. Por eso puedo aplicar el teorema del valor medio del cálculo diferencial para funciones de tres variables. Bueno, aplicando el teorema del valor medio, tenemos la siguiente expresión. Al segundo miembro de esa igualdad, ¿no? Entonces tenemos delta sub x de z0. El teorema del valor medio era, para el caso de una función de tres variables, las variables eran x, y, z, era f respecto de x, perdón, era la suma de tres términos. Delta sub x por f respecto de x en un punto, más delta de y por f respecto de y en otro punto, y más delta de z por f respecto de z en otro punto. Que es el momento, el punto lo hemos llamado psi1, eta 1, gamma 1, primer punto. O sea, el f de x en ese punto, psi1, eta 1, gamma 1, más el otro término, delta de y por f respecto de y en un punto psi sub 2, eta sub 2 y gamma sub 2, más el tercer término, delta de z por f respecto de z en un punto psi sub 3, gamma 3, perdón, psi sub 3, eta sub 3 y gamma sub 3. Eso es por el teorema del valor medio. Bueno, ahora las variables son u, b y w. Y los incrementos, la de u va a ser delta de q, la de b es delta sub x de b y la de w delta sub x de w. El hecho es que acá, por ese teorema del valor medio, va a ser delta sub x de u, que es el primer incremento, por la derivada parcial de f respecto de u, en un punto que ahora le vamos a llamar alfa 1, beta 1, gamma 1. Más, ahora va el otro término con la otra variable. El otro incremento es delta sub x de b por f respecto de b, y va el segundo punto, alfa 2, beta 2, gamma 2. Más el tercer incremento, delta sub x de w por f respecto de w en un punto alfa 3, beta 3 y gamma 3. ¿Sí? Donde son tres puntos
y que cumplían con ciertas condiciones. Las abscisas de estos 3 puntos van a estar entre este valor, que va a ser U0, y el valor U0 más delta X de U. Las ordenadas de esos puntos se van a encontrar entre este valor B0 y este valor. Y las cotas de los puntos se van a encontrar entre W0 y este valor. Y eso es lo que voy a escribir ahora. Entonces, alfa sub i, que son las abscisas, van a estar, esos valores se van a encontrar comprendidos entre U0 y U0 más delta sub X de U. Las ordenadas de estos puntos, que son los beta sub i, el beta sub i se va a encontrar entre B0 y B0 más delta sub X de B, y las cotas de los puntos, gamma sub i, se va a encontrar entre W0 y W0 más delta sub X de W. Esto es por el teorema del valor medio para funciones de 3 variables, con i, 1, 2, 3, porque son 3 puntos. Bueno, ahí está el teorema del valor medio. Y va queriendo, ¿qué es lo que les dije yo? ¿A dónde vamos? A construir este incremento parcial de la función respecto de x y luego tomarle el límite para calcular la derivada parcial z respecto de x. A eso voy. Ya lo tenemos al incremento parcial, que es esto. Lo que viene ahora es dividirlo por delta de x. Es el otro razonamiento. Bien. ¿Me siguen, chicos? Y Sí, profe. creo que en el apunte, ¿qué número le han puesto? ¿Qué número le han puesto? 7. Entonces esto va a ser 7. Esto es 7. Bien, ahora lo que hacemos es dividir ambos miembros de 7 por delta de x diferente de 0 y consideramos el límite para delta de x tendiendo a hacerse 0. Entonces, dividiendo ambos miembros de 7, bueno, ambos miembros de 7 por delta de x diferente de 0. Ahí voy a hacer 2 pasos en uno yo. Y considerando límites para delta de x tendiendo a hacerse 0, tenemos lo siguiente. Muy bien. Entonces, me siguen, ¿no? Divido acá por delta de x y todo el segundo miembro por delta de x. En el segundo miembro ya lo voy a ir acomodando, ¿sí? Y tomando el límite. Y va a quedar el límite de la suma, va a ser la suma de los límites. ¿Estamos? Bueno, lo vamos a ir haciendo paso a paso. A ver qué color vamos a usar ahora. Este. Entonces, tenemos delta sub x de z0, lo dividimos por delta de x. Y le consideramos límite. Límite para delta de x tendiendo a hacerse 0. Igual. Fíjense, vuelvo a repetirle. Todo el segundo miembro lo dividimos por delta de x. Lo distribuimos al delta de x en cada sumando y le considero el límite de la suma. El límite de la suma va a ser la suma de los límites. ¿Y por qué estoy segura que puedo aplicar la propiedad de los límites? Porque por hipótesis las funciones v y w, claro, las funciones v y w existen las derivadas parciales, ¿sí? Y por además, como dice el compañero, fu, fb y fw son continuas. Entonces el límite de la suma perfectamente puedo aplicar la suma de los límites. Entonces yo ya hago 2 pasos en uno. Y digo, esto me va a quedar límite para delta de x tendiendo a hacerse 0 de, al dividir esto por delta de x va a quedar acá, así, delta sub x de u sobre delta de x, y lo acomodo ya, por f respecto de u en el punto alfa 1, beta 1, gamma 1. O sea, queda el límite de ese producto, ¿no? Más el otro término, límite para delta de x tendiendo a hacerse 0. Todo esto dividido por delta de x ya lo acomodo. Entonces acá voy a poner delta sub x de b
acá lo voy a poner el delta de X, por F respecto de B en un punto alfa 2, beta 2, gamma 2, más el límite por F respecto de W, alfa 3, beta 3 y gamma 3. Vamos a correr un poquitito. Bien. Bien, chicos, perfecto. Fíjense, el primer miembro es definición de la derivada. Acá está. Esto. ¿Sí? Es derivada parcial z respecto de x. Bien. Ahora vemos a qué igual esa derivada parcial. Analizamos el segundo miembro. Entonces, fíjense, este término, tomo cualquiera de ellos, ¿sí? Como para explicarle un poquitito. A ver. Acá voy a tomar cualquiera, el primer término, ¿sí? Para que lo vean. A los efectos de que se entienda. Entonces, límite para delta de x tendiendo a hacerse 0, dice de delta sub x de u sobre delta de x por f respecto de u en un punto alfa 1, beta 1, gamma. En realidad el límite del producto, ¿se entiende? Bien. Entonces el límite del producto, el producto de los límites, como bien dijo el compañero, esta es una función continua y esta es una función derivable, por lo tanto existe el límite. Ahora, el límite, analicemos, cuando delta de x tiende a hacerse 0. Veamos acá. Vamos un poquitito acá y acá lo tengo. Cuando delta de x, este incremento, se haga 0, el segundo miembro, ¿cuánto va a dar? Este segundo miembro. Cuando este sea 0, se tiende a hacerse 0. ¿Cuánto va a dar el segundo miembro? Va a ser igual. ¿Va a ser igual a qué? O sea, va a tender al punto. A 0. A Porque 0. acá va a quedar u en x0 y 0 menos u en x0 y 0. ¿Sí? Entonces esto, cuando delta de x tiende a hacerse 0, este incremento va a tender al valor 0. Acá, cuando delta de x tiende a hacerse 0, el segundo miembro va a tender a 0. O sea, delta sub x de b tiende a hacerse 0. Y pasa lo mismo acá. Delta sub x de w va a tender a ser 0. Bien, ahora vengo acá. Si delta x de u tiende a hacerse 0, las abscisas de los puntos, ¿a qué valor tienden? A U. A u sub A U de 0. 0. Exacto. Acá, si este incremento tiende a hacerse 0, las ordenadas tienden al valor B sub 0. B sub 0. Y acá las cotas tienden a F. O sea, el límite del producto es el producto del límite. Esto va a ser el valor de la derivada parcial respecto de U en el punto U sub 0, B0, W0, que es el correspondiente de P0. Y esto va a ser la derivada de U respecto de X en P0. Es decir, que este límite, cuando apliquemos el límite del producto, y ya lo escribo ordenado, esto va a dar la derivada parcial de F respecto de U por la derivada de U respecto de X en P0. Este es en P0 y este es en el correspondiente en P0, ¿no? O sea, el límite de este producto, esto va a ser la derivada de U respecto de X y este es F de U en el punto U0, B0, W0, que es el correspondiente a P0, que es esto que está acá. Entonces ahora vuelvo a la expresión y ya escribo cada término. Entonces retomo a donde había quedado acá. El primer miembro no es otra cosa que la derivada parcial de Z respecto de X en el P0. Este límite de este producto no es otra cosa que esto, que es la derivada de F respecto de U por la derivada de U respecto de X en P0. Más el otro límite, en definitiva, va a ser la derivada parcial de F respecto de B por la derivada de B respecto de X en P0. Y el último término va a ser lo mismo. Va a ser F respecto de W, la derivada de F respecto de W, y este va a ser la derivada parcial de W respecto de X en el P0. ¿Sí? Y ahí está demostrada la regla de cadena.
la versión de la regla de la cadena. Es lo que está explicado acá, ¿ven? Todo lo mismo, nada más que yo he ido paso a paso. Acá está, ¿ven? Este es el incremento total de la función z respecto de x, pero la z es una función compuesta, el incremento total da esto. Se calculan los incrementos parciales de la función u, v y w, que es esto. Se despeja ese término, eso, y da esto. Se reemplaza esto acá, el otro paso, que es lo que yo he hecho, y da esto. ¿Lo ven? Y da esto, al reemplazar ahí. Esto, el segundo miembro, es el incremento total de una función de 3 variables, donde las funciones derivadas parciales FU, FB, FW son continuas. Entonces ahí se aplica el teorema del valor medio para funciones de 3 variables. Aplicando el teorema del valor medio da esto. Se divide ambos miembros por delta de x diferente de 0 y se le considera el límite. ¿Ven? Yo he hecho 2 pasos en uno. Que lo pueden hacer así como lo hice yo. Es esto. Y acá analiza. Cuando delta de x tiende a hacerse 0, las abscisas de estos puntos tienden al valor u0, las ordenadas al b0 y la cota al w0. ¿Sí? Y esto es la derivada de u respecto de x, este va a ser la derivada de b respecto de x, derivada de w respecto de x. Y lo reemplaza y ahí está demostrado. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Chicos? No, profe. No, profe. ¿El resto? No, profe, quedó bien claro. No, profe. Ya lo siento medio dormidos a todos, ¿no? Bueno. No, profe, ¿cómo va a creer eso? Estamos acá listos. No, ya los quiero ver yo ahí. Bueno, la otra fórmula les dejo ya para ustedes. Vayan anotando lo que tienen que hacer, ¿no? La otra fórmula, demostración de 2, esto lo tienen que estudiar. Bueno, está todo demostrado, chicos. Está todo. Lo que no vaya yo les voy diciendo. Pero acá sí va la demostración de 1 y la demostración de 2. Cualquiera de las dos puede aparecer en los teóricos o en los finales, ¿no? Bueno, vamos un poquitito a la fórmula. Ahora, eso es la demostración. Ahora vamos directamente a los ejercicios, ¿entienden? Vamos a ir directamente, en la parte práctica, directamente vamos a aplicar la regla de la cadena, la fórmula. Bueno, esto que está acá en observaciones era lo que yo les decía. A ver, vamos al diagrama de las variables. Me voy al mío, a este que yo he escrito acá. Acá. Esto es fundamental. Del diagrama de la variable sale la fórmula de la regla de la cadena. A ver, no sé si lo vamos a ver acá o acá. Bueno. Fíjense, queremos calcular como z una función compuesta de las variables independientes x y hay 2 variables independientes. De esta función z podemos calcular 2 derivadas parciales. Z respecto de x y z respecto de y. Para calcular z respecto de x, lo primero que hacemos es ver cuántos caminos nos llevan de z a x. El número de caminos nos va a indicar el número de términos que va a tener la fórmula, ¿sí? Fíjense, ¿qué les había dicho yo al comienzo? Z respecto de u por u respecto de x, ese es un camino. Ahí agoto el primer camino, vuelvo al comienzo, más z de b por b respecto de x. Va al segundo camino. Y el tercer camino es z de w por w respecto de x. ¿Qué es lo que dice la regla de la cadena? ¿Lo ven? Este f de u es lo mismo que z de u, ¿no? Es z de u por u respecto de x. Más, este es un camino, más z de b o f de b, lo mismo, por b respecto de x. Este es el otro camino, y más z de w por w de x. ¿Cuántos términos tiene la fórmula? 3, porque hay 3 caminos que llevan de z a x. ¿Estamos? Ahora, cada camino aparecen 2 flechas. En el primer camino aparecen 2 flechas. Eso va a ser igual, el número de flechas que nosotros tengamos en el diagrama va a ser el número de derivada, o claro, el número de va a ser el producto de tantas derivadas como va a tener ese término, ¿sí? Fíjense en lo que dice acá. En el mencionado diagrama, el número de flechas en cada camino es igual al producto de igual número de derivadas.
¿Entienden? Acá aparece el producto. Acá, volvamos. Cada camino es el producto de dos derivadas. ¿Cuántas flechas tiene el primer camino? Tiene una y tiene dos. El número de flechas es igual al producto de derivadas que va a tener ese término. Por eso aparece este por este. Más el otro camino, ¿cuántas flechas tiene? 1 y 2. Y acá va a aparecer el producto de dos derivadas, porque tiene dos flechas. El tercer camino, 1, 2, y va a aparecer el producto de dos derivadas. Vamos al z respecto de y. Analicemos los caminos. Los caminos son todos los caminos que llevan de z a la variable y. Entonces, ¿cuáles son? Z respecto de u por u respecto de i. Ahí va un camino. Más z de b por b de i. Va el otro camino y más z de w por w de i. Son tres caminos. ¿Cuántos términos tiene la fórmula? 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahora, cada término es el producto de dos derivadas. ¿Por qué? Porque cada término, cada camino tiene dos flechas, ¿lo ven? Z de u y u de i, 2. Entonces, por eso aparece el producto de dos derivadas. El otro camino, z de b por b de i, aparecen dos flechas, producto de dos derivadas. Y el tercer camino, 1, 2, dos flechas, el producto de dos derivadas. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ahora vamos a un ejemplito. A ver, yo ya lo he copiado para ir un poquito más rápido. Este es el ejercicio A de la página 4. ¿Me siguen, chicos, todos? ¿Están Sí. atentos? Sí, profesora. Bueno, vamos a este ejercicio. Fíjense, dice u igual a x cuadrado. Acá está medio fierito. Esto es x cubo. A ver, esto hay que cambiar por azul. Esto dice x cubo, ¿no? Bajemos la densidad. Bueno, ¿cómo sería el análisis de la variable? Lo primero, bueno, la voy a escribir, ¿sí? Para que quede claro, pero lo que más interesa acá es el diagrama de las variables, es lo que más interesa. Entonces, acá vamos a tener que la u es una función de las variables x, pero x está en términos de r y de s, y de la y, pero y no es independiente en términos de r y de Términos s. de R y de S. Entonces u, esta es una f chica, me salió fiera la f. Esta es una f chica, ¿no? Entonces esta es una función compuesta de las variables r y s a través de la variable intermedia x e y. Y ahora hago el análisis, el diagrama de las variables. U es la variable dependiente. Depende de la variable x y depende de la variable y. Y Pero x e y no son independientes, depende de r depende y de de R y s. S gamma. Ahí está el diagrama. ¿Estamos, chicos? Ahora aplicamos la versión de la regla de la cadena para esta composición de funciones. Entonces, ¿qué vamos a tener? La derivada parcial de u respecto de r. Analicemos los caminos. ¿Cuáles son los caminos que llevan de u a r? U respecto de x por x de r. Ese es un primer camino. Entonces va a ser derivada de u respecto de x por la derivada parcial de x respecto de Respecto de ese es un camino. Y ahí vuelvo al comienzo, más. Ahí va el otro término. Derivada parcial de u respecto de la variable y, u respecto de y por y respecto de r. Este es el otro camino. Por la derivada parcial de y respecto de r. Sin el P0 ya, porque estas son funciones. Bien. ¿Cómo reemplazo ahora la fórmula? U respecto de x, voy a la función u y derivo respecto de x, donde y queda como constante. La derivada respecto de x, de esta expresión, eso va a dar 2x más 2x. 2x más 3y. No. Es Oh, no. derivada Más y el respecto cubo. de x, nada más. Y queda como constante, ¿sí?
Ah, perdón, verdad. Ahora, x respecto de r, vamos a la función x, y la derivo respecto de r, donde s queda como constante. Entonces esto, la derivada respecto de r va a dar e a la A la S. s. Ahora voy al otro término. Más u respecto de i. Vamos a la función u. 3i al cuadrado. 3i cuadrado, donde x queda como constante. Bien. Y por la derivada de i, de la función i, respecto de r. Vengo acá, ahora s E a la queda como menos constante. S. E a la m en s. Exacto. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Se pone todo en términos de la variable r y s, eso es todo. Entonces, 2 por x es r por e a la s, y teníamos e a la s, más 3 por i cuadrado, y es esto, al cuadrado va a dar r cuadrado por e a la menos 2s, y por e, esto es menos 2, ¿no? Y por e a la menos s. Lo arreglamos un poquitito, derivada de u respecto de r, esto va a dar 2r por e a la 2s, y este va a quedar más 3r cuadrado por e a la menos 3s. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Ahora voy a la otra derivada parcial. Porque son dos. De la función u puedo calcular dos derivadas de primer orden. U respecto de r y u respecto de s. Porque hay dos variables independientes. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a la otra derivada. Y tenemos, aplicamos la regla a la cadena. Derivada de u respecto de Respecto s. de S. Entonces ahora vengo al diagrama y veo los caminos. Los caminos que llevan de u a s. Entonces va a ser u respecto de x por x de s. Ese es un camino. Más u respecto de y por y de s, el otro camino. ¿Lo ven? Entonces Sí. lo escribo acá y digo derivada de u respecto de la variable, perdón, u X. respecto de x. Estoy poniendo ahí, u respecto de x. U respecto de x Y X por respecto de S. la derivada de x respecto de s. Más derivada parcial de u respecto de y por la derivada de y respecto de s. ¿Estamos, chicos? Y ahora Sí, empezamos correcto. a reemplazar en la fórmula u respecto de x. Vamos a la función u, la derivamos respecto de x, donde y queda como constante. La derivada de esto es 2x. Por x respecto de la variable s ahora. R queda como constante. Entonces ahí va a dar R por E A la S. a la S. Bien. Derivada parcial de u respecto de y, ahora x queda como constante. Entonces ahí va a dar Más 3, 3i cuadrado. 3i cuadrado. claro. Y por y respecto de s, R queda como constante. Entonces ahí va a R por quedar E a la menos R por E a la menos S. ¿Sí? Bueno, entonces ahora tenemos Y que reemplazamos. reemplazar todo. Por ahí hay casos que se lo deja ahí, pero generalmente le vamos a pedir que pongan todo en términos de las variables finales. Entonces x es R por E a la S, por R, por E. O sea, lo que les quiero decir, si lo dejan sin reemplazar no es error, pero generalmente hacemos más ordenado. Entonces, esto va a ser R cuadrado por E a la menos 2S. Bueno, acá va a quedar un menos, signo menos, ¿no? Ya lo vamos a ir arreglando un poquitito. Acá en realidad menos 3R cuadrado, y acá teníamos el R y el E a la menos S. Y por E a la menos S. Entonces, derivada de U respecto de S, esto va a quedar 2R cuadrado por E a la 2S. Y este va a quedar menos 3R cubo por E a la menos 3S.
¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Profesora. Perfecto. ¿Ven que como las fórmulas salen derecho del diagrama de las variables? O sea, esto es central ahora. Esto es central. Bien. Volvamos al documento. Y estábamos acá. Bueno, acá tienen varios ejercicios, chicos, para que lo hagan, ¿no? Bueno, vamos a cómo se escribe el diagrama de la variable. Como verán ustedes, central el diagrama y la fórmula sale en relación al diagrama. Este es un ejemplito donde partimos de una función de 3 variables. ¿Lo ven? Donde U dice depende de la variable t, B depende de la variable t y W depende de la variable t. ¿Sí? Entonces, Z es una función compuesta de t a través de las variables u, v y w. El diagrama de las variables es esta. Entonces, ¿cómo sería? Y a su vez, entonces, ¿qué diríamos? Z es función compuesta de la única variable independiente t a través de e. Z variable dependiente, v y w intermedia y t es independiente. Acá hay una única derivada parcial de primer orden que podemos calcular, es z' de t, ¿lo ven? O deriva de z respecto de t. ¿Cómo es la fórmula de la cadena? Y bueno, hay 3 caminos que llevan de z a t, ¿lo ven? Z de u por u de t, más z de b por b de t, y z de w por w de t. Y acá está la fórmula. Fíjense en las notaciones, ¿no? Como z depende de una sola variable, usamos la notación de derivada ordinaria. La derivada de z respecto de t, la notación de Leibniz, ¿no ven? Bien, va a ser igual a la derivada parcial de z respecto de u por la derivada de u respecto de t, que es esto, ¿no ven? Más el otro camino, derivada parcial de z respecto de b, esto, por la derivada de b respecto de t, que es este. Fíjense en las notaciones, como u depende de una sola variable, notación de derivada ordinaria. En cambio el z depende de 3 intermedias, por eso va a notación de derivada parcial. Ahora, si se confunden en la notación parcial o ordinaria, no importa, el hecho es que esto salga, ¿no? Deriva de z, deriva el último término, que es el último camino. Derivada parcial de z respecto de w por la derivada de w respecto de t. Es esa. Bien. Este es otro ejemplo importante, donde la variable x, fíjense, lo analicemos un poquitito. Z dice depende de la variable x, de la variable u y de la variable b. U es una función de xy y b es una función de xy. Entonces z depende de la variable x, que es esta. Y x está en función de ella misma. De la variable u, pero u está en términos de xy, y de la variable b, pero b en términos de xy. Entonces z es una función compuesta de las variables x a través de la variable intermedia x, u y b y w. Como verán acá, el x juega un doble papel, la variable x. Acá está jugando como intermedia y acá está jugando como independiente, ¿no? Bien. ¿Cómo es la regla de la cadena? Y a no tenerle miedo, ¿qué hacemos? Analizamos todos los caminos que llevan de z a x. ¿Cuántos caminos hay de z a x? ¿Qué les parece? A ver, díctenme ustedes. ¿Cuáles serían los caminos? Y 2. Z, 3. Z respecto de x por la derivada de x respecto de x. Ese es uno. Más el otro camino. Z de u y por u de x. Ahí va el otro camino. Y z de b por b de x. ¿Sí? Bueno, fíjense en cómo queda anotado esto. Z de x es f respecto de... Este f respecto de x también, como lo ponemos nosotros, puede ser derivada de c, notación, ¿no? Respecto de x. ¿Sí? Y este que está acá, bueno, es lo mismo, ¿sí? Entonces fíjense, z respecto de x por la derivada de x respecto de x, la derivada de x respecto de x, la derivada respecto de x, esto es 1. Y esto es 1. Más z respecto de u, derivada de z respecto de u, por la derivada de u respecto de x. Más esto, como ya le decía, derivada de z respecto de b, por la derivada de b respecto de x. ¿Sí? Bueno,
Entonces, acá frecuentemente tienden a simplificar este término con este, porque lo ven igual. ¿Sí? Este es 1, no confundirse lo que yo he escrito ahí. Me va el lápiz a veces de la tablet. Esto es un 1, ¿no? Vamos a poner bien clarito. Es la derivada respecto de x, esto es 1. Bueno, esto tienden a simplificar este con este, porque lo ven igual, y dice, profesora, llegamos a una incoherencia. No, no llegan a ninguna incoherencia. El primer miembro, donde aparece la derivada de z respecto de x, es la derivada de z respecto de x, siguiendo todos los caminos. O sea, es el resultado de la contribución de todas las variables al ir de z a x. ¿Estamos? Es la derivada de z respecto de x, donde x es independiente. En cambio, este z respecto de x que aparece acá, que en notación es el mismo que esto, por eso a veces preferimos ponerle derivada de f respecto de x, no así, porque tienden a simplificarlo, ¿ven? Acá aparecería derivada de z respecto de x, derivada de z respecto de x. ¡Ay, simplificamos! No, mantengo un cero como la cabeza, porque z respecto de x del primer miembro es la derivada parcial de z respecto de x, donde ahí entra en juego la contribución de todas las variables que dependen de x, ¿sí? Es decir, es la derivada de z respecto de x, donde x es independiente. En cambio este que está acá, es la derivada de z respecto de que cuando x juega el rol de intermedio. Entonces, este término no tiene nada que ver con este. ¿Estamos? Bueno. Y la otra derivada parcial lo mismo. Fíjense en cuántas flechas van de z a i. ¿Sí? Y va a ser, en definitiva, son dos flechas. Z de u por u de i más z de b por b de i, que es lo que aparece acá, ¿ven? F de u lo mismo que z de u por u de i más z de b por b de i. ¿Por qué? Fíjense, acá se lo ha puesto por única vez este término. Es z respecto de x por x respecto de y. Resulta ser que la derivada respecto de y de x resulta ser 0. ¿Sí? Este término. La derivada respecto de y de x, cuando derivamos parcialmente respecto de y, x queda como constante. Por eso la deriva una constante 0. Entonces este término no aparece. Por eso en definitiva hay dos caminos. Z de u por u de i más z de b por b de i, que es el que aparece acá. ¿Sí? Bueno, eso es lo que explica acá es lo que yo le estaba diciendo. ¿Ve? F de x es lo mismo que esto. ¿Sí? ¿Qué contribución tiene? ¿Qué significa esta derivada parcial? Esta es la derivada de la función z respecto de x cuando x juega el rol de independiente. Y es todo este término. En cambio este no tiene nada que ver. Es z respecto de x, donde x ahí está jugando el rol de intermedio. Bueno, vamos a estos ejemplitos. Son los que siguen acá. Yo ya los he copiado, ¿sí? Tenemos esta función que depende de las variables. A ver, ya vamos a hacer directamente el diagrama de las variables. Entonces, a ver, quisiera que me lo dicten ustedes. El W depende de qué variables, a ver. De la expresión lo tienen que sacar, depende de la variable. De R, R también de U y B. De u, R de u, De de U y u, de B. U y B. de b. y B. Perfecto. A su vez, U depende de cuántas variables. De De T. T, De T. B, de B, T también de T. y R de T. Entonces También de T. acá hay una única variable. Ya de acá sale R depende de T, U depende de T y B depende de T. Entonces W, una función compuesta de T, de la única variable independiente T, a través de RU y B. ¿Sí? La única derivada que se va a calcular acá se llama derivada total. Entonces vamos a tener la derivada de W respecto de T. ¿Ve? Ahí va la D de Leibniz. ¿Sí? Derivada ordinaria, porque hay una sola derivada. La regla de la cadena, vamos. ¿Cuántos caminos hay de W a T? 3. 3. Entonces la fórmula tiene que tener 3 términos. Cada camino tiene 2 flechas, va a aparecer el producto de 2 derivadas. ¿Sí? Sí. Entonces vamos al primer término. Derivada De B
W Respecto de R. Sobre derivada de Respecto R. de R. por la Por derivada de R Respecto de T. Por el T. respecto Por el de T. derivado. ¿Ven? Más la derivada parcial de W respecto de De U U. por Derivada de U respecto de T. Derivada de U respecto de T. y más Derivada derivada de W parcial de W respecto de respecto B de B. por la derivada de B Derivada de respecto de T. ¿Ven? Uso esta notación porque todas estas dependen de una variable. Bueno, y esto va a ser igual. Y cómo derivo y reemplazo en la fórmula es lo mismo. Ya una vez que la tengo clarita y bien puesta la fórmula, voy a reemplazarla. Derivada parcial de W respecto de R, voy a la función W y derivo parcialmente respecto de R, donde U y B quedan como constantes. Entonces la derivada de W respecto de R ahí va a ser ¿cuánto? 3 3R. 3R R cuadrado. cuadrado por U, Por porque U. queda constante. Y por la derivada de R respecto de T. R respecto de T, la derivada de arco tangente. 1 sobre 1 más T cuadrado. T cuadrado. Más, voy al otro término. W respecto de U. Derivo respecto de U, donde R y B quedan como constantes. Entonces la derivada acá va a dar ¿cuánto? R al cubo. R al cubo. Por la derivada de... Ahora viene... Coseno de T. Exactamente. ¿Qué viene ahí? Derivada de W. Esto, De U derivada de sería. U respecto de... ¿A dónde estoy? U respecto de T, coseno de T. Acá estoy. Coseno de T. Perfecto. Más la derivada de W respecto de B. De B, entonces vengo acá. R y U 4B. constante. Entonces ahí va a dar 4 4B al cubo. B al cubo. Y por la derivada de B respecto de T, eso va a dar ¿cuánto? Vengo acá. Derivada de B, 2. 2. Perfecto. Poniendo todo en términos de las variables T, tenemos lo siguiente. Derivada de W respecto de T va a ser igual a 3 por R cuadrado. Es arco. Tangente de T al cuadrado. Exactamente. Tangente de T al cuadrado por la Por función seno U, de T. que es seno de T, De T. por 1 1 sobre 1 1 más T cuadrado. más T cuadrado. Más R al cubo, arco Arco tangente de tangente, T al cubo. Por coseno de T. por coseno de T. Y más 4B cubo, ahí va a ser 8. ¿Cierto? Sí. 8 por B al cubo, o sea, 2T 2T más 1 al cubo. al cubo. Y esa es la otra derivada, ¿sí? 3 arco tangente de T al cuadrado por seno de T sobre esto, ¿sí? Más arco tangente de T al cubo por coseno de T y más 8 por 2T más 1. Ahí está. Y la única derivada, esa se llama derivada total. Bien, vamos al otro apartado, que acá les quiero mostrar el rol de las variables. ¿Alguna pregunta con respecto a los ejercicios anteriores? No. ¿No? No, Bien. profe. Vamos a este ahora. Entonces, haciendo el rol de las variables. Z, dice, depende de las variables X y de la variable Y. Pero esta, la Y, depende de X, dice, ¿ven? Entonces, coloco acá. Ahora, obviamente X depende de ella misma y la Y depende de X. Ahí lo cierro, el diagrama. ¿Lo ven? Bueno, Sí. ahí está el juego, ¿ven? La X juega, entonces, ¿qué voy a decir? Z es una función compuesta de X a través de las variables X e Y. ¿Lo ven, chicos? Sí. Sí, profesora. Bien, Sí, profe. bien. Z, entonces ahí tiene el doble juego, la variable X. ¿Lo ven? Juega como intermedia y juega como independiente. Entonces, la única derivada que voy a calcular acá es la derivada total. Entonces, la derivada de Z respecto de X va a ser igual. A ver cómo se le arregla la cadena. Y no le tengan miedo, hay que respetarla como variable independiente ahí. Entonces ahí va a ser Z respecto 3 de respecto de X.
ahí va, por la Por derivada de x respecto de respecto x. De ¿Lo X. ven? Más Sí. derivada parcial de z respecto de Respecto a Y. y por la derivada de derivada de y respecto de respecto z de de x. x. ¿Sí? La derivada respecto de x Eso es 1. es 1. Y ahora reemplazo. Z respecto de x. Vengo a la función z y derivamos respecto de x. Y eso va a dar 3 Es x al cuadrado menos y. menos y. ¿Sí? Más la derivada de z, z respecto de y. Ahí va a dar menos Menos x. x. Y por la derivada de y respecto de x, que es secante cuadrado de Cuadrado. x. Entonces esto va a quedar 3x cuadrado menos y es tangente de Tangente de x, y va a quedar menos x por secante Secante cuadrado. cuadrado de X. Esto es la derivada de z respecto de x. ¿Estamos, chicos? Sí. Se ve mejor, está profesora. igual. Sí, profe. Quedó horrible. Ahí está. Entonces, ¿ven? por más de Ahí está. si estoy siguiendo el dibujo ese que tengo acá a la izquierda, y hago todo el tema de los diagramas de las derivaciones, sí o sí se me va a simplificar si algunos tienen el mismo término. No, no. Lo que vos tenés que tener en cuenta no es que se te va a simplificar. Acá vos lo tenés que derivar z respecto de x, donde x la veo como intermedia. ¿Entendés? Entonces te va a la función y la deriva respecto de x. Deriva de z respecto de x, el primer miembro es todo esto que está acá. En cambio acá deriva z respecto de x es esto, la derivada de esto respecto de x acá, donde y queda como constante. Es otra cosa. Ajá. ¿Entendés? Esto Si es no, todo. si no me acuerdo, si sigo haciendo los pasos, No solo le tengas miedo, ni siquiera repetela. Ahí aplicar la regla cadena considerándolo como intermedia, ¿entendés? Y no te va a equivocar nunca. Entonces, lo que sí te tenés que acordar es esto: z respecto de x es el resultado general, es de todo, es la derivada de z respecto de x, donde x es independiente, y es todo esto. Es todo Bien. esto. En cambio acá este terminito es z respecto de x, donde y queda como constante. Esa es la interpretación, ¿sí? Bueno, volvemos al documento. Volvemos al documento. Vamos al documento. Ya estábamos acá. Acá también tienen varios ejercicios, chicos, como para que practiquen, ¿sí? Esto no va. No lo voy a tomar. Generalización de la regla de la cadena, ¿sí? No va. Bueno, y acá tienen varios ejercicios como para que lo vean, 17 y 27, si no ya me voy a ir mucho de hora, para que lo vean. Acá, por ejemplo, ya aparece un doble juego de variables intermedias, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo es la versión de la regla de la cadena. Es simplemente analizando todos los caminos que llevan. Este es un caso bien complicadito, digamos. Se les deja como ejemplo para que vean, pero si lo hacen bien al diagrama y siguen lo que yo les he dicho, acá hay dos variables independientes y queremos z respecto de R. Hay que agotar todos los caminos para ir de z a R. Y acá mismo yo lo estoy viendo, ¿ven? Z de u de x de R. Ahí vuelvo acá, más z de u de y de R. ¿Sí? Ese otro camino. Más z de b de x de R. Y ahí vuelvo al comienzo. Z de b de y de R. Y ahora voy acá. Z de w de x de R. Más z de w de y de R. Y ahí están, ¿ven? Bueno, esto que parece tan complicado, ahí, ¿ven? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6 caminos que llevan de Z a R. ¿Sí? Y cada camino, el producto de 3 flechas, ¿lo ven? 1, 2, 3. Y ahí aparece el producto de 3 derivadas, porque son 3 flechas en cada termo. Bueno, eso les dejo para que lo vean ya tranquilo ustedes, ¿sí? Acá también hay el doble juego de variables, donde hay una sola variable final. Bueno, pasemos a este concepto de funciones homogéneas, ya por la hora. Este concepto de funciones homogéneas es análogo al concepto de polinomio homogéneo o expresiones algebraicas homogéneas del álgebra elemental. A ver, ¿cuándo decimos que un polinomio es homogéneo? ¿El tercer año del secundario?
¿Cuándo se dice que un polinomio es homogéneo? Chicos, ¿me están escuchando? ¿Cuándo decimos que un ¿Era polinomio es... completa y ordenada, profe? Que Era sea contada. homogéneo? ¿Qué significa? Que todos los términos son del mismo grado. Eso significa que es homogéneo. Entonces ahora ese concepto de homogeneidad, que lo veíamos en las expresiones algebraicas, en los polinomios, lo extendemos a las funciones. Y a funciones que no necesariamente van a ser polinómicas. Puede ser cualquier tipo de funciones. Entonces vamos acá. Decimos que una función de n variables independientes, z igual a f de x1, x2, xn, se denomina homogénea de grado k, la función de n variable va a ser homogénea de grado k, si existen los números lambda y k que verifiquen esta igualdad. Donde dice f de lambda x1, lambda x2, lambda xn, va a ser igual al producto de lambda a la k por la función original. ¿Qué significa esto? Esto significa que se reemplaza cada variable por lambda x sub i, digamos, la variable x sub i por lambda x sub i, ¿lo ven? Es decir, x1 por lambda x1, x2 por lambda x2, xn por lambda xn. Trabajamos algebraicamente esa expresión, y si a esa expresión la podemos expresar como el producto del factor lambda a la k por la función original, decimos la función es homogénea de grado k. Esa es la idea. Bien, acá tienen unos ejemplitos, pero a ver, ya sabemos que no necesariamente tienen que ser polinómicas las funciones, ¿no? Pero si yo doy esta función x cuadrado más y cuadrado, quiero ver si es homogénea. ¿Qué dice la definición? Reemplace x por lambda x e y por lambda y. Entonces x por lambda x y el y por lambda y. Y veo acá, los reemplazo. Acá vamos a tener lambda x al cuadrado más lambda y al cuadrado. Ufa. ¿Sí? Vamos a poner bien acá. Entonces, más lambda y al cuadrado. Trabajamos con esa expresión y fíjense, haciendo distributiva y de la potencia, yo esto lo puedo expresar como lambda cuadrado por x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Es decir, que f de lambda x, lambda y, lo escribo como lambda cuadrado y esta es la función original. ¿Sí? Entonces ahí veo que f es homogénea de grado k igual a 2. De grado k igual a 2. Bueno, eso que lo hice yo con una polinómica, se lo puede hacer con cualquier función. Al sustituir cada variable por lambda x, lambda y eso, porque son dos variables, tuviera una tercera variable, va a aparecer lambda x, lambda y, lambda z, ¿se entiende, no? Se trabaja algebraicamente y si lo puedo expresar como lambda a la k por la función original, decimos homogénea de grado 2. Ese es el concepto de homogeneidad. Que no tan solo van a ser funciones polinómicas, pueden ser funciones de no necesariamente polinómicas, digo yo. Bueno, como consecuencia de esa definición tenemos el siguiente teorema. Dice, si la función z igual a f de x1, x2, xn es homogénea de grado k, entonces se cumple. O sea, toda función homogénea de grado k va a cumplir con la siguiente condición. Fíjense, x1 por f respecto de x1, más x2 por f respecto de x2, más xn por f respecto de xn, se lo va a poder expresar como k, que es el que nos está dando el grado de homogeneidad de la función, por el número que nos da el grado de homogeneidad, ¿no? Por la función original. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice básicamente el teorema? Si esta función de n variables es homogénea de grado k, entonces se va a cumplir lo siguiente. Vuelvo a repetir. La primera variable por la derivada parcial respecto a esa variable. La otra variable por la derivada parcial. Más la enésima variable va a ser el producto de k, que es el número que da el grado de homogeneidad, por la función original. La hipótesis es esta, la tesis es esta, y ahora empezamos acá. ¿Sí? Yo por razones de tiempo me gustaría escribirlo, pero me voy a demorar más, ¿no? Básicamente es muy sencilla la demostración de esto, chicos. Por hipótesis, la función es homogénea de grado k. ¿Sí? Es homogénea de grado k.
Entonces, por la definición de homogeneidad, se va a cumplir esto, que f de lambda x1, lambda x2, lambda xn, lo vamos a expresar como lambda a la k por la función original. Eso es definición de homogeneidad de una función. Sabemos que es homogénea. ¿Qué viene ahora? Ahora se hace un cambio de variables, ¿sí? A lambda x1 le vamos a llamar u sub 1, lambda x2 u sub 2, lambda xn u sub n. Por eso dice esto acá. Haciendo u sub i, lambda x sub i con i1 a 2n, llegamos a esto, ¿ven? Lambda x1 por u sub 1, lambda x2 por u sub 2, lambda xn por u sub n igual a 0. Bien. Ahora, se deriva ambos miembros de esta igualdad respecto de lambda. Y en el primer miembro se va a aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque tenemos una función compuesta. F depende de u sub 1, de u sub 2 y de u sub n. Pero cada u sub i depende de lambda. ¿Lo ven? Entonces, por ello que dice esta expresión, derivamos ambos miembros respecto de lambda. Y en el primer miembro usamos la regla de la cadena, porque estamos con una función compuesta, ahí lo dice. Y ahí le estoy explicando yo por qué es compuesta. Y lo están viendo. F depende de u sub 1, de u sub 2 y u sub n, y a su vez u sub 1 depende de lambda, u sub 2 depende de lambda y u sub n depende de lambda. Entonces es una función compuesta. Al aplicar la regla a la cadena, queda esto, va a ser f de u sub 1 por la derivada de u sub 1 respecto de lambda, más f de u sub 2 por la derivada de u sub 2 respecto a lambda, más f de u sub n derivada de u sub n respecto a lambda. Ahí hemos aplicado la regla a la cadena, al derivar respecto de lambda la función f. El segundo miembro va a quedar k por lambda a la k menos 1 por la función original. Bien. Ahora viene el siguiente razonamiento. ¿A qué es igual derivada de u sub 1 respecto de lambda? ¿A qué es igual derivada de u sub 2 respecto de lambda? Derivada de u sub n respecto de lambda. Fíjense, acá, la derivada de u sub i respecto de lambda. ¿Cuánto da acá? A ver. Derivada de u sub i respecto de lambda. ¿Cuánto va a dar? Xi. Xi. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Ven? Como la derivada de u sub i respecto de lambda es xi, lo reemplazamos acá, ¿ven? Derivada de u sub 1 respecto a lambda va a ser x1 por f de x1. Acá, es x1 por f de u sub 1. Más, derivada de u sub 2 respecto a lambda es x2 por f de u sub 2. Más, derivada de u sub n respecto a lambda va a ser xn por f de u sub n igual a k por lambda a la k menos 1 por esto. O sea, esto. Ahora viene lo siguiente. Si consideramos lambda haciendo lambda igual a 1, venimos acá lo mismo, ¿ves? Si lambda vale 1, u sub i va a ser igual a ¿qué? A X1. A x, ¿sí? En general. Si lambda es 1, u sub i igual a x sub i, ¿qué es lo que dice acá, ves? Haciendo lambda igual a 1, u sub i es x sub i con i1 lo es. Entonces ahora reemplazamos ese u sub 1 por x1, ese u sub 2 por x2 y ese u sub n por x. Y ahí está la demostración. Ah, y lambda igual a 1 acá. Si lambda vale 1, esto toma el valor 1 y queda acá por esto. Esa es la demostración. Es muy sencilla, chicos, por eso a mí me gusta escribirla, ¿no? Pero ya por razones de tiempo, ya estoy al borde de las 6. Bueno, y vamos al ejemplito este, que es para las funciones homogéneas, ¿sí? Dice, dada la función f de xy, que es logaritmo de xy, determine si es homogénea y en tal caso verifique el teorema de Euler. Es el teorema de Euler, que acabamos de ver. Entonces acuérdense, ¿en qué dice el teorema de Euler? Acá está. Que si este es homogénea de grado k, entonces se va a cumplir esta igualdad. Va a ser x1 por f de x1, más x2 por f de x2, más xn por f de xn, va a ser k, que es el número que da el grado de homogeneidad, por la función original. Vengo acá. Veamos si es una función homogénea. Entonces decimos f de lambda x, lambda y. Acuérdense que la propiedad de homogeneidad puede ser cualquier tipo de función, no necesariamente polinómica, y esta ya es una función logarítmica, como lo verán. ¿Sí? Entonces, logaritmo neperiano, donde dice x, lambda por x, donde Lambda dice y, por lambda Lambda y. Y esto va a quedar logaritmo neperiano de x sobre y. Y esto lo puedo escribir como lambda a la 0 por logaritmo neperiano de x
sobre I, ¿lo ven? Es decir, el lambda a la 0 por el f de xy, que es la función original. ¿Y eso qué significa entonces? Que la función f, por lo tanto, f es homogénea De grados. de grado 0. K igual a 0. Bien. Como es homogénea, el teorema de Euler, entonces, ahora aplicamos el teorema de Euler porque es homogénea. Entonces, aplicamos el teorema de Euler. Vuelvo a repetirlo, aplicamos porque es homogénea, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Euler para una función de dos variables? Va a ser x por f respecto de x, ¿sí? Más y por el f respecto de y, tiene que ser igual al k, que es el grado de homogeneidad, por la función original. Eso dice el teorema de Euler para una función de dos variables. Entonces ahora tenemos que calcular las derivadas parciales. F respecto de x. La función es logaritmo, ¿sí? Va a ser 1 sobre x sobre y por la derivada del argumento respecto de x, que va a dar 1 sobre y. Entonces esto con esto y esto va a quedar 1 sobre y. Vamos a la otra derivada, f respecto de y. Lo mismo, 1 sobre x sobre y por la derivada del argumento respecto de y, que va a ser menos x sobre y cuadrado. Entonces esta f de y va a dar en definitiva menos 1 sobre y. ¿Sí? Sí. ¿Lo ven? El x con el x y el y acá va a quedar menos 1 sobre y. Y ahora veo si se cumple Euler. ¿Sí? ¿Alguien me pregunta algo? No, reemplazamos, digo ahora. Exacto. Entonces, el primer miembro es x por 1 sobre x. 1 sobre x. Más y por 1 sobre y, pero ahí voy a tener menos, ¿no es cierto? O y por 1 sobre y igual, tengo que ver si es igual a 0 por el logaritmo neperiano de x sobre y. Claro. Entonces yo ya veo que esto es 0, porque esto se va, queda 1 menos 1, 0, igual a 0. Se cumple. ¿Sí? Entonces se cumple. Eso es lo que dice. Ese es el ejercicio. ¿Estamos? Sí, verifique el teorema de Euler. Siempre se va a verificar. Y ahí se verifica. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta antes que deje de compartir, deje de grabar? Porque se hace muy pesado la grabación. Lo primero que necesita de grabar.